Voy a hacer una lectura y pasaremos al tiempo de la predicación. La lectura que voy a hacer es en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 13. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente fue hecho en el cielo un estruendo, como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto, las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían: están llenos de licor. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu. Te pedimos que bendigas tu palabra, también que guíes a Valeria en esta mañana, que le des claridad de palabra y a nosotros claridad de oído y de corazón para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Te lo pedimos en tu nombre. Negro. Quiero empezar contándoos una historia. No sé si ya me tenéis tachada como la que cuenta historias, pero no sé por qué cada vez que me piden que predique, lo primero que me viene a la cabeza es una historia, ¿no? Y es una historia personal, es algo que me pasó hace ya bastantes años en un campamento de jóvenes, o sea que delita. Y en ese campamento un pastor, con quien en ese momento no tenía yo mucha relación, empezó a predicar. No tengo ni idea, no me pidáis que os diga de qué predicó porque no me acuerdo en absoluto de qué predicó, pero hay una frase de él que nunca se me va a olvidar y fue la frase que me llevó posteriormente, después de esa predicación, a acercarme a él y entablar una conversación. La frase me pareció hasta insultante, ¿vale? Él habló en ese momento y dijo algo acerca de las lenguas del Espíritu Santo y a mí me hirió profundamente, me pareció una frase injusta, fuera de lugar, y generó en mí como ese sentimiento y esa reacción de rebeldía, ¿no? Y de justiciera que tengo yo. Entonces, pues cuando se acabó la predicación me junté con mis amigos igual de rebotados que yo y allí fui yo de cabecilla a hacerle la reclamación a aquel hombre. En ese momento él me respondió de una forma que yo no me habría imaginado. Yo pensaba que él se iba a bajar a mi nivel y se iba a poner a contraatacar, pero no, él con mucho amor y con una seguridad férrea me dijo: no te preocupes, eso lo arreglamos esta noche. Eso fue lo que me dijo, ¿no? Me dijo: no te preocupes, eso lo arreglamos esta noche. Y yo me quedé desarmada totalmente, me quedé loquísima. Y vaya que sí lo arreglamos esa noche, ¿no? Esa noche Dios cambió mi vida y yo estoy convencida de que Dios cambió mi vida desde el mismo momento en el que Él murió por mí en la cruz. Y yo decidí esa salvación y ese señorío en mi vida. Yo de eso estoy convencida. Pero es verdad que esa noche fue un antes y un después en mi relación con Él.
Por eso, antes de empezar con este mensaje, a mí me gustaría orar específicamente y que oráramos todos. No voy a orar solamente yo. Vas a orar tú por ti y vas a orar tú por tu hermano también. Y quiero que oremos específicamente por cualquier dureza de nuestro corazón, por cualquier incredulidad que haya en nuestra alma, por cualquier pensamiento y prejuicio, por cualquier humanismo que haya en nosotros que no nos permita recibir en esta mañana lo que el Señor quiera hablarnos. ¿Vale? Vamos a orar así. Vamos a pedirle al Señor, Señor Jesús, yo te pido que todo pensamiento y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios en este momento sea llevado cautivo en obediencia a ti, Jesús. Yo te pido que todos los pensamientos que no vienen de ti, todas las experiencias, todos los contextos, todos los prejuicios, todas las incredulidades, la frialdad de nuestro corazón se rinda y se someta esta mañana a ti, Señor. Yo te pido que si hay oídos sordos, si hay ojos que no están pudiendo ver, si hay cualquier confusión, si hay cualquier manto de niebla en nuestros ojos y en nuestros oídos, Señor, tú los quites por tu misericordia y que nos hables esta mañana, Dios. Amén. En ti confiamos, Señor. Bueno, estudiando para este sermón me maravillaba, me parece genial ver cómo en la Biblia todo tiene sentido y cómo Dios hila tan fino la historia, ¿no? Cómo eventos pasados del Antiguo Testamento apuntaban a algo siempre más glorioso, probablemente en el Nuevo Testamento. Y es maravilloso descubrir cómo nada es casualidad en los acontecimientos que vive el pueblo de Dios. Fijaros, de la misma manera que la Pascua que celebramos nosotros cada año, desde la muerte de Jesucristo, era el perfeccionamiento de una Pascua que celebraban los judíos por aquel momento en el que tuvo que ser sacrificado aquel cordero en cada familia y su sangre tuvo que ser derramada y tuvieron que ser pintados esos dinteles para que el pueblo judío pudiera salir de la esclavitud de Egipto y pudiera ser liberado de ese lugar. Pues de esa misma manera hay otro acontecimiento señalado en las fiestas y en las celebraciones del pueblo judío que apuntaba a algo mucho más glorioso y más sublime. Tenemos que darnos cuenta que 50 días después de esa Pascua, es decir, 50 días después de que el pueblo judío saliera de Egipto, fue cuando Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos escritas en piedra, ¿ok? Ahí en el monte Sinaí. En ese momento Dios hacía un pacto con el pueblo y la palabra es clara cuando dice que si el pueblo escuchaba su voz y cumplía sus mandamientos, entonces ellos pasarían a ser propiedad personal de Dios. Entre todos los pueblos, ese pueblo sería el pueblo de Dios. Es decir, Dios sacó a su pueblo de Egipto, los liberó de la esclavitud, pero 50 días después, como acto complementario a esa liberación, el Señor le dice a su pueblo, vosotros sois míos y por eso os voy a dar estos 10 mandamientos que escribo en estas tablas de piedra y si los cumplís, seréis de mi propiedad. Ese era el antiguo pacto. Así como no es casualidad que Dios escogiera las fiestas de la Pascua judía para llevar a cabo la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo en esos días, tampoco fue casualidad que Dios escogiera enviar el Espíritu Santo 50 días después, justo cuando se celebraba el recibimiento de esos 10 mandamientos y la ejecución del antiguo pacto en el pueblo judío. No era casualidad. Esos mandamientos que se recibieron y se escribieron en piedra eran solo las primicias de un don supremo
que recibiríamos en el corazón. Una profecía de Ezequiel, en Ezequiel 36, 26 y 27 dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. No sé si os dais cuenta, pero es impresionante. O sea, la ley de piedra, la ley que estaba escrita en piedra, iba a pasar al corazón. Y a la vez, el corazón que era de piedra iba a convertirse en un corazón de carne por recibir ese Espíritu Santo infundido en ese corazón. También una profecía de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas. El Espíritu Santo es la plenitud, el cumplimiento de su obra. Dios los sacó de Egipto, pero 50 días después ese rescate se completa con la ley. Pero claro, como para cumplir la ley, o sea, nos fue imposible cumplir la ley, tuvo que venir Jesucristo a perfeccionar este pacto, este plan, y morir por nosotros, entregar su vida para nuestra salvación, resucitar para darnos la vida. Y 50 días después viene la alegría plena, 50 días después viene el perfeccionamiento de eso, viene la coronación de esa obra. ¿Y cómo viene? Dando el Espíritu Santo a todo el género humano, sin discriminación ninguna, ni de sexos, ni de estatus social, de nada. Y como cristianos, a veces olvidamos este evento. Ya no digo la gente en el mundo, como cristianos, a veces olvidamos este evento y podemos quedarnos en la muerte, en la resurrección de Jesús, pero no llegar hasta los 50 días después del recibimiento del Espíritu Santo. Quizás damos por sentado y tal vez no apreciamos que se nos ha dado el Espíritu Santo. Y eso hace 2000 años casi fue un evento sin parangón, eso no había existido. O sea, nadie recibía el Espíritu Santo, esa llenura, nadie recibía como género humano el Espíritu Santo en su interior. Eso no había ocurrido antes. El Espíritu Santo venía, se posaba para cumplir con una tarea, para cumplir con una obra, y se posaba en personas específicas, puntuales, contadas, pero nada como esto. El Espíritu Santo en todos los suyos, y lo repito porque quiero que quede claro, es la coronación de la obra de Cristo. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Voy a empezar diciendo, ¿quién no es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un poder que recibes por ser cristiano y lo tratas como un amuleto, a pesar de que a veces es tratado de tal manera. No es una fuerza a invocar para que ocurran cosas sobrenaturales o extraordinarias. No es una energía, no es una sensación física ni emocional. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios como es Dios el Padre, como es Dios Jesucristo. El Espíritu Santo es una persona y no es opcional. El Espíritu Santo no es opcional. Dice Efesios 1, del 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados
con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Es una persona, es la única imprescindible para poder ser verdaderos discípulos de Dios. El que nos ha sellado como discípulos de Dios, como hijos, dice que por Él, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia. Él nos sella como hijos. Él es quien nos sella como hijos. Jesús vino a este mundo a librarnos del poder del pecado y de la muerte. Y eso solo puede culminarse si el Espíritu Santo vive en nosotros. Siempre me ha conmovido mucho que Jesús consolara a los discípulos, y fue el texto que leyó Óscar al principio, diciéndoles que les convenía que Él se fuese, o sea, que el propio Jesús les decía a los discípulos, no os preocupéis, o sea, os conviene que yo me vaya, porque vendrá alguien, no algo, alguien. El Espíritu Santo no es una cosa, no es un objeto, es una persona. Vendrá alguien quien los ayudaría y los consolaría, que podría estar todo el tiempo, cada minuto, dentro de ellos. El Jesús de carne y hueso en esta tierra, lamentablemente, no podría hacer eso con nosotros, pero el Espíritu sí, así que nos conviene. La palabra dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Él vive en nosotros. Y aquí es donde yo le pido al Señor que nos rompa todos esos años de escucharlo y de saberlo y de teorizarlo, y lo podamos ser conscientes, ¿no? Él vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo no es un efecto colateral, no es un añadido, es el objetivo de Jesús. La razón por la que Él muere y resucita culmina en que Él puede darnos su Espíritu Santo, en que Él mismo, el Dios, entra a morar en nosotros. Es la prueba de que un nuevo pacto se ha establecido. Y es la única manera de poder vivir como discípulos. Si os fijáis en el texto que leí primero, el de Ezequiel, acaba diciendo, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. La única manera de ser discípulos, de seguir a Jesús, de poder morir a la carne, como dice también en Gálatas Pablo, andad por el Espíritu y así no cumpliréis el deseo de la carne. La única manera de ser discípulos de Cristo, la única manera de morir al pecado en esta tierra y no satisfacer nuestra carne, es si andamos en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. La única manera que tenemos de no fracasar como discípulos después de haber obtenido la salvación eterna a través de Jesús es por la capacitación que recibimos de una persona. La única manera de no vivir el cristianismo como una religión, como una defensa de una doctrina, de ir a una iglesia y hacer buenas obras, que por cierto mucha gente que rechaza a Cristo hace muy buenas obras y a veces son mejores que las nuestras. La única manera es teniendo una relación con una persona y esa se llama el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el regalo de poder vivir permanentemente en la presencia de Dios. Sin Él, la fe que podamos vivir es pura teoría. Y eso no lo estoy diciendo a vosotros, me lo digo a mí. Si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, si no es Él el que me impulsa, el que me inspira, el que me transforma, el que me envía, el que me llama, esto es todo teoría, aunque sea verdad. Es decir, hay muchas verdades científicas que son teorías si no se llevan a la práctica, pues lo mismo.
es verdad y nunca dejará de ser verdad la obra de Cristo. Y puedo tener fe, porque es Dios el que me ha infundido la fe. Pero si no hay una relación con Cristo, se queda en la teoría. Es Dios mismo dentro de mí, es Dios mismo dentro de ti. Y es demasiado grande para entenderlo. Demasiado. Como humanos no podemos llegar a entender eso. Y ¿sabéis qué? Nos lo estamos perdiendo. Yo me lo estoy perdiendo. Yo lo reconozco, yo me lo estoy perdiendo. Y por eso entiendo que todos aquí somos más o menos iguales, ¿no? Pecamos de las mismas cosas, somos débiles porque somos humanos y el Señor nos conoce bien. Y creo que no me estoy arriesgando demasiado si digo que tú también te lo estás perdiendo. Nos lo estamos perdiendo. Le estamos ignorando y en muchos casos le estamos menospreciando. Y Pablo nos exhorta en Efesios, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Contristar es entristecer, no entristezcáis al Espíritu Santo. Tenemos la capacidad de entristecerle. Y luego a los tesalonicenses les dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Tenemos la capacidad horrible de apagar al Espíritu Santo. Le apagamos, le entristecemos, le agraviamos cuando no le dejamos hablar, cuando no le estamos escuchando, cuando no le obedecemos, cuando no le estamos hablando, cuando no le buscamos, cuando no le damos lugar, cuando no le dejamos guiar nuestra vida o no le prestamos atención ni le creemos. Si Dios dijo, si Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo es un regalo del Padre, entonces yo me pregunto, ¿por qué prescindir de Él? ¿Por qué estamos prescindiendo del Espíritu Santo? ¿Por qué como cristianos, no le estoy hablando a la gente de la calle, porque lo doy por hecho, no hay pregunta que hacerle a ellos? La pregunta es a nosotros. ¿Por qué nosotros que estamos aquí, que hemos creído, estamos prescindiendo de la relación con el Espíritu Santo? ¿Por qué podemos llegar a convencernos de que es posible ser discípulos sin tener una relación íntima con Él? ¿Por qué pueden pasar los días sin entender que es que si no tengo una relación íntima con el Señor a través del Espíritu Santo, no puedo? ¿Por qué prescindimos de anhelar, de querer, de desear sus manifestaciones, sus frutos, sus dones, sus expresiones de amor en medio nuestro? ¿Por qué? Si Jesús dice que son un regalo. Yo lo he escuchado y yo lo he vivido. O sea, yo lo he dicho, yo me he convencido de que eso no es necesario. No es que ya es suficiente con lo que tengo, ¿no? Pero el Espíritu Santo es un regalo. ¿Por qué no anhelar más de Él? ¿Por qué no querer que se manifieste más? ¿Por qué no querer que su amor nos inunde y que su presencia sea súper evidente entre nosotros? ¿Por qué no disfrutarle? ¿Por qué no priorizarle? ¿Por qué caemos en la trampa de pensar que no es necesario Él primeramente y todo lo que Él nos trae? Preguntas que me hago realmente y en un intento por responder esas preguntas me gustaría reflexionar con vosotros en dos sentidos, ¿vale? Que creo que pueden dar respuesta a esas cuestiones de por qué estamos prescindiendo de Él. ¿Por qué le estamos olvidando? ¿Apagamos su voz? Yo he estudiado dos razones, ¿vale? Es la que os voy a un poquito presentar hoy. Porque hay demasiado ruido y porque hay demasiado miedo. Y el ruido yo creo que es bastante fácil de entender porque en este mundo de vanidad, de estrés, de cansancio, de preocupaciones, de Netflix, de redes sociales, es evidente cómo están saturados nuestros sentidos como para no estar dispuestos, disponibles y sensibles al Espíritu Santo. Por eso me gustaría poner el foco
en el segundo aspecto, que es el de que hay demasiado miedo, porque creo que el miedo es más sutil. El miedo a veces se nos escapa, a veces es más difícil de reconocer. Y también porque creo que nos está realmente impidiendo acercarnos a esta relación con Dios, que están encubiertos y que de forma más o menos inconsciente los estamos usando para justificar, ya te digo, de forma inconsciente muy probablemente, el que no nos estemos acercando al Espíritu Santo. Me gustaría traerlos aquí para hacer el primer paso para acabar con el miedo, que es desenmascararlo. Creo que cuando se desenmascara un miedo y se reconoce, se puede exponer al Señor y se puede empezar a trabajar. ¿Okay? Entonces, aquí me gustaría que volviéramos a orar. Porque creo que también es tarea del Espíritu Santo exponer esos miedos. Entonces, ora conmigo. Señor, quiero pedirte que nos muestres si hay miedos en nuestro ser que nos impidan acercarnos a ti y tener una relación contigo. Y te pido, Señor, que nos muestres a cada uno de nosotros cuál es ese miedo, Señor. Muéstranos, revélanos en este momento cuáles son esos miedos, Señor. Gracias por tu fidelidad y porque tú eres el más interesado, mucho más incluso que nosotros, en mostrarnos eso. Voy a hablaros de 4 miedos. El primero es que tenemos miedo a que Dios nos responda como nosotros esperamos. ¿Vale? Y no estoy hablando de responder a nuestras peticiones como algo que tú le pides, sino que nos da miedo que Dios no nos responda a ese acercamiento, a ese diálogo. Nos da miedo quizás que no sea un diálogo, sino que de repente sea un monólogo. Nos da miedo acercarnos al Espíritu Santo y que no haya respuesta ninguna. Nos da miedo no sentirle, no verle. A lo mejor tenemos miedo a evidenciar que Él no habla o que yo no le puedo escuchar, a abrir la Biblia y que no me diga nada, que sea como no entender nada o como pura teoría pero que no me llegue al corazón. Tenemos miedo a sentirnos defraudados y por eso preferimos no intentarlo y no probarlo. Es un miedo. No sé si te has sentido identificado con ese, a lo mejor no es el tuyo, a lo mejor tenemos un poco de todos. Eso el Señor nos lo revela. Segundo miedo, tenemos miedo a lo desconocido, porque quizás vienes de contextos, por ejemplo, más carismáticos, en los que has visto cosas que no has entendido, en donde ocurrían experiencias y situaciones supuestamente generadas por el Espíritu Santo que no podías racionalizar o explicar. O a lo mejor estás justamente en la acera del frente, en el polo opuesto, y vienes de contextos muy conservadores, en donde veías con escepticismo lo que ocurría ahí en esa otra iglesia, o lo que ocurría ahí en esa otra cultura, o en ese otro país. Puede que tengas miedo a no saber explicar algo y no te ves preparado para lo que pueda pasar. Y por eso prefieres no acercarte a nada que tenga que ver con eso. Es decir, mejor no me acerco a nada que tenga que ver con el Espíritu Santo, porque como no conozco, no sé de qué va y parece que depende mucho del contexto, pues me mantengo aquí. ¿Vale? Tercer miedo. Tenemos miedo a lo que Él vaya a demandar de nosotros. Miedo a que si nos acercamos y realmente le escuchamos personalmente, porque no es lo mismo que yo me ponga aquí arriba y tú escuches y bueno, todo es como, pero si el Espíritu Santo te dice a ti personalmente algo que tú no quieres escuchar, eso da miedo. Porque a lo mejor Él te va a pedir algo que no está en tus planes, o un cambio de planes, a lo mejor tú te habías imaginado este año con estos objetivos y eso no es lo que Él va a decirte a ti. O a lo mejor te da miedo acercarte y que Él te lleve al arrepentimiento. O que te diga, mira, es que tienes que perdonar a Menganito.
o es que tienes que pedirle perdón a sutanito. Eso puede dar miedo. A lo mejor te da miedo que él te pida que tú confieses tu pecado. ¿Te da miedo verte expuesto a ti, solo a ti, con el Señor, o a los demás, a lo mejor? Y cuarto miedo, no sé si ya os habéis sentido identificado con alguno de ellos. Yo solo espero que el Espíritu Santo esté exponiéndonos. Cuarto miedo, tenemos miedo a lo que piensen los demás. A mí me llama mucho la atención que el texto de Hechos, del capítulo 2 que introdujo esta predicación, decía que cuando esos hombres y mujeres fueron llenas, porque cuando vino el Espíritu Santo vino no solo sobre los discípulos, sino sobre 120 más que habían ahí, o sea que habían más de 130 personas ahí que fueron llenas del Espíritu Santo, los que no entendieron los confundieron con borrachos. Eso me llama la atención. Fueron juzgados como borrachos y los borrachos alborotan, los borrachos incomodan. Parece que no tienen control sobre sí mismos y que pueden incluso asustar por esa falta de inhibición, porque son imprevisibles. Y no sé tú, pero a mí no me gusta incomodar. Y yo me identifico mogollón con este miedo. De hecho, el Señor, gracias a Dios por esta predicación, porque me ha llevado a arrepentirme y a darme cuenta. Y el Señor me reveló que yo he tenido mucho miedo a lo que pensarán los demás, porque no me gusta incomodar. Y porque nos podemos sentir juzgados, porque nosotros hemos sido los primeros que hemos juzgado antes. Y en esto yo me acuerdo mucho de cómo yo he juzgado, o mejor dicho, cómo yo me he sentido tan juzgada y me he sentido tan avergonzada cuando mi hijo me ha hecho una pataleta en el supermercado. Pero porque yo me he pasado la vida juzgando eso antes de tener hijos. Lo he juzgado de la peor forma. Entonces, cuando me ha pasado a mí, madre mía, la que me ha caído encima de vergüenza y de juicio. Y eso nos ha podido pasar a nosotros también. A lo mejor lo que hemos juzgado en esa acera de enfrente, en otro, como expresión del Espíritu Santo, como manifestación de la vida de Él en otro, puede estar cayendo sobre nosotros en juicio, en el sentido de que nos sentimos muy cargados y muy presionados y nos importa demasiado lo que piensen los demás. Porque tenemos miedo a parecer descontrolados, tenemos miedo a llamar la atención, tenemos miedo a salirnos de la norma, miedo a incomodar, y puede que el Espíritu Santo te esté hablando de algo que debes hacer. Puede ser que Él te esté diciendo de compartir una palabra con otro, puede estarte diciendo en la calle de acercarte a un desconocido o aquí mismo en la iglesia de acercarte a alguien que ni siquiera sabes cómo se llama. Puede ser que Él te esté llevando a orar por alguien por sanidad. Puede ser que te esté diciendo que te pongas de rodillas en su presencia porque estás alabándole. Hay muchísimas cosas que el Señor te puede estar diciendo. Detalles que solamente tú conoces y que a lo mejor solamente tú vas a conocer. Porque Él habla personalmente en nuestra necesidad y en su trabajo para con nosotros personal. Pero no le estás obedeciendo y no le estamos obedeciendo porque nos da miedo lo que piensen los demás. Nos da miedo que ya no se identifiquen conmigo, contigo. Señor, yo te pido que tú nos muestres de qué le tenemos miedo. El antídoto clave en la Biblia para el miedo, ¿cuál es? ¿Cuál es el antídoto para el miedo? El amor. Creía que iba a ser así súper... el amor. Sí, el amor es el antídoto. Tanto que ambos se oponen. O sea, no puede existir el amor, no puede coexistir con el miedo. Y es muy radical. No es que dice, bueno, para prevenir el miedo, amor. No, dice, el amor echa fuera todo temor. O sea, lo saca, lo quita de en medio, ¿no?
Y el engaño del miedo es súper peligroso porque es un círculo vicioso, sobre todo cuando tenemos miedo a cuestiones relacionadas con el Señor. Porque precisamente es el acercamiento al Señor el único en esa intimidad que puede hacernos conocer el amor que nos va a quitar el miedo. Pero si tenemos miedo a eso, ¿cómo nos acercamos al Señor? ¿Os dais cuenta? Es como un engaño maquiavélico, diabólico. O sea, es que estamos acostumbrados a huir de aquello que nos da miedo, no acercarnos a ello, ¿no? Y es solamente en la intimidad con Él donde probamos y somos llenados de ese amor que nos va a quitar todos esos temores e inseguridad que nacen de no entender que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y para su reino. Cualquiera que sea el temor que el Señor te está mostrando y que te va a mostrar que tienes, cualquiera de ellos van desapareciendo en la medida que nos relacionamos con Él en un proceso de enamoramiento, en el que vamos conociendo que Él es digno de toda nuestra confianza. O sea, si tú coges cualquiera de esos miedos y los sometes a un filtro de confianza, creo en Dios, confío tanto en Él, me fío tanto de Él, de su amor, el miedo desaparece. La solución para cada uno de ellos es tan radical como el amor, como la intimidad, como el conocimiento del Dios que es confiable y digno de ser confiado. Fiarnos de su amor nos quita todo el temor. Él es digno de todo nuestro anhelo, más deseable que cualquier pasión, que cualquier bien que tengamos en nuestra cabeza, de cualquier sueño, de cualquier idea, de cualquier satisfacción. Él es digno de ser más deseable que todas estas cosas. Y es necesario que nos acerquemos a Él. Tenemos que arrepentirnos. Y os lo digo con amor, no quiero ser, porque yo me he tenido que arrepentir, me tendré que arrepentir cada día de mi vida, pero tenemos que arrepentirnos por contristar, por entristecer, por apagar el Espíritu Santo. Y tenemos que encontrarnos con Él. Si no creemos que el Espíritu Santo es indispensable en nuestra vida para ser cristianos, es que no hemos entendido para qué murió y resucitó Cristo. Si hemos creído y aceptamos su salvación solo para no irnos al infierno, o incluso porque hemos entendido el amor que Él tan grandemente y gratuitamente nos ha dado por su misericordia. Pero no hemos entendido que en esta tierra la única manera de vivir esa fe es si tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Vamos a vivir frustrados. Es que vamos a vivir frustrados. Tendremos la salvación, pero vamos a vivir frustrados. Y lo que es peor aún es que a lo mejor en algún punto el Señor nos dice, no te conozco. No dice en la palabra que muchos hicieron un montón de milagros y Dios les dijo, y Jesús decía, y en el día de su venida, el día del juicio les va a decir, no te conozco. Pero ¿cómo puede no conocer a alguien con quien se está relacionando? La relación con Él en intimidad a través del Espíritu Santo es la garantía de que el Señor nos está conociendo y que nosotros estamos conociéndole a Él. Solo el Espíritu Santo pudo convencernos, y eso también lo leyó en los versículos de Juan al principio Óscar. Solamente el Espíritu Santo puede convencernos de pecado. O sea, que el Espíritu Santo ha estado ahí desde el principio. Y de verdad que yo no le podría decir a nadie desde cuándo el Espíritu Santo está dentro de él o de ella. Igual que tampoco lo puedo identificar desde cuándo está dentro de mí. Yo no sé si fue desde que yo oraba de pequeñita, que era una niña. No sé si fue desde que entendí el Evangelio. No sé si fue desde que acepté entregar mi vida a Él.
No sé si fue cuando entendí mi pecado, me arrepentí y sentí por primera vez la paz de Él. No sé si fue cuando fui bautizada, porque todo eso son partes de un proceso particular de Dios conmigo, igual que cada uno de vosotros tiene un proceso que el Señor ha hecho en vosotros. Y yo no lo sé, y no podría nunca juzgar desde cuándo está el Espíritu Santo dentro de mí o dentro vuestro. Y además es que bíblicamente hay textos en la palabra que hablan de hombres creyentes sin bautizar en el nombre de Jesús que son llenos del Espíritu. Otros que primero son bautizados en el nombre de Jesús y luego es que son llenos del Espíritu. Otros que primero son unos que son llenados sin intervención de nadie. Otros que son llenados en el mismo momento en el que escuchan el Evangelio, por la boca de otros. Y hay otros que son llenados cuando los discípulos oran e imponen sus manos. O sea, que no hay como una regla. O sea, no, yo creo que sería absurdo un poco coger aquí y decir es que tiene que ser así, 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 así. Porque ni bíblicamente ni yo creo que experimentalmente podríamos aseverar eso, ¿no? Pero lo que sí es un factor común en cada pasaje es que el Evangelio llevó a cada uno al arrepentimiento. Primero ha habido arrepentimiento, siempre. Y que para ellos hay una promesa igual que la hay para nosotros, que se puede recibir gratuitamente y sin hacer acepción de personas. Y es esa promesa del Espíritu. Para mí es una responsabilidad inmensa hablar del Espíritu Santo porque me da mucho respeto meter a Dios en una caja del tamaño de mi cabeza o de mis experiencias. Pero de verdad que lo que quiero es compartir con vosotros como mi familia que sois y recordarme a mí misma a la luz de la palabra y recordároslo a vosotros que tal día como hoy, Pentecostés, el Espíritu Santo llenó y llena hoy. Llenó hace casi 2000 años y seguirá llenando a sus hijos hasta la venida de Cristo. Eso es lo que os quiero recordar. Él llena. Él llena. Y hay algo que sí puedo reconocer. No puedo reconocer desde cuándo Él está en mí, pero sí puedo reconocer cuándo fui llena. Entendiéndose como eso, la plenitud de Él en mí. Entendiendo como eso, cuando Él era más evidente en mi vida que yo misma. Y creo que muchos de vosotros probablemente podréis recordar ese momento o esos momentos, porque no creo que sea cuestión de una sola vez que el Señor nos llene. Pero sí que hay a lo mejor una primera vez en que esa plenitud es inmensa, en que Él se derrama e inunda. Y lo que supuso eso para mi vida, un vuelco, un punto de inflexión en mi relación. Factor común, arrepentimiento, rendición y anhelo. Recibir al Espíritu Santo en parte requiere de una decisión por nuestra parte. En parte, y digo en parte porque Él puede hacer como quiere, cuando quiere, donde quiere. Pero no lo va a hacer si nosotros no queremos. Es decir, si nosotros no deseamos, si no hay una voluntad rendida, decidida a que Él mande sobre nosotros, entonces ahí sí que no. No si nosotros no estamos dispuestos esperándole y deseándole. Esos 130 aproximadamente personas que estaban ahí en el aposento alto el día de Pentecostés, estaban esperándole, porque Jesús se los había dicho y le habían creído, se habían movilizado desde donde estaban hasta ese punto en Jerusalén para recibir
lo que fuese que eso sería, porque es que ni siquiera lo sabían, pero sabían que era el Espíritu, y les dijo, esperadlo ahí. Ellos lo estaban esperando, y lo estaban esperando en unidad y en comunidad. Y también es una decisión porque tenemos que confiar en las palabras de Jesús. Y Jesús dice que se lo pidamos. Y cuando tú pides algo es porque decides que lo quieres. Dijo Jesús en Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Tú te crees eso? ¿Tú te has creído que si tú le pides al Espíritu Santo a Dios, Él te lo da? Me gustaría terminar este mensaje con una afirmación de un teólogo que conocí a través de este estudio, se llama James Denney. Y dice, para los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y para aquellos a quienes se les escribió, es decir, para los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y para aquellos a quienes se les escribió, el Espíritu no era una doctrina. El Espíritu no era una doctrina, sino una experiencia. Su santo y seña no era creer en el Espíritu Santo. No se trata de creer en el Espíritu Santo, sino recibir el Espíritu Santo. Eso era lo que ellos predicaban. Por eso era por lo que ellos se movían. Recibidlo, no solo creed en Él. Tú crees en Jesús para salvación, pero tú recibes al Espíritu Santo, porque tú le has pedido al Padre el Espíritu Santo, porque tú te has arrepentido y tú anhelas todo lo que Él dice que es bueno, porque tú eres suyo, y lo que el Padre dice que es bueno para ti, es bueno para ti. Y si el Padre dice, y si Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu Santo, ¿por qué no recibir, por qué no pedir el Espíritu Santo? Por todo eso, a mí lo que me gustaría ahora es que fuese no una teoría, no una doctrina, sino una experiencia y una práctica. Y yo veo mucho que Jesús, cuando hacía muchas cosas por la gente, solicitaba siempre algo, aunque fuese una respuesta, aunque sea cuando le pregunta a alguien qué quieres que te haga, qué necesitas, o cuando va a ejecutar algún milagro, pues ves y lávate allí, o ves y estira la mano, o sea, siempre hay un acto de fe, siempre hay un paso que determina un compromiso por nuestra parte, que además creo que es importante para que nosotros mismos nos veamos y no se quede solamente ahí en la cabeza. Porque a veces un pensamiento se lo lleva el viento, pero un acto que tú recuerdas de algo que tú hiciste como acto de fe es un compromiso también. Quiero recalcar lo que dije antes. El Espíritu Santo hace como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Eso yo lo quiero dejar claro. Pero quiero recordar que esos estaban esperando y estaban esperando en comunidad tal día como hoy. Y estaban unánimes y recibieron. Y que el Señor dice, pedid el Espíritu Santo. Entonces yo quiero hacer dos llamados, por llamarle de alguna manera. Quiero hacer dos invitaciones, ¿ok? Si tú eres de los que ha tenido una relación con el Señor o tiene una relación con el Espíritu Santo o ha sido incluso lleno del Espíritu Santo, esa plenitud, pero los miedos o los ruidos le han distanciado y te han alejado, incluso el Espíritu Santo te puede estar llevando a arrepentimiento, de decir,
contristado, te he apagado. Entonces yo te invito a que tú puedas acercarte aquí como acto de fe y puedas arrepentirte e invitar otra vez al Espíritu Santo y decirle, quiero renovar mi relación contigo, quiero que me vuelvas a llenar de ti, quiero empezar de cero, como cuando mi hijo y yo discutimos y le digo, bueno, empecemos de cero. Con el Señor no vamos a empezar de cero, gracias a Dios, porque Él todo lo que lleva ganado ya lo ganó. Pero sí que podemos ser renovados. Entonces, si es tu caso, si tú quieres que hacer un acto de fe o que alguien ore por ti en ese sentido, puedes acercarte aquí o puedes acercarte a algún hermano, puedes hacer lo que el Espíritu Santo te lleve a hacer como acto de fe. ¿Vale? Y la otra invitación es en el caso de que tú nunca hayas entendido el Evangelio, nunca te hayas arrepentido de tus pecados, nunca hayas entregado tu vida a Él, nunca le hayas pedido el Espíritu Santo al Padre, o incluso dudes de que el Espíritu Santo está en ti, porque no tienes una relación con Él. ¿Hay fe? Porque puede haber fe. Yo me acuerdo de esa noche, yo le decía al Señor, he creído en ti, o sea, desde tiempos inmemorables, pero es que yo nunca te he experimentado, nunca he... No sé, había una pared, era un monólogo siempre. Yo hablaba mucho con Dios, pero solo hablaba yo con Él. Y seguro que Él estaba obrando mucho en mi vida, pero yo me tenía que creer por fe que yo tenía el Espíritu Santo, y no lo dudo que lo tuviera. Pero fue desde ese momento que yo empecé a hablar y a escuchar su voz. Si tú nunca has escuchado la voz del Espíritu Santo, si tú no te estás relacionando con Él, si no hay una relación y tú quieres ser llena o lleno del Espíritu Santo, acércate también. En arrepentimiento de tus pecados, acércate y juntos oraremos. ¿Vale? Para pedirle al Espíritu Santo. Me gustaría si pudiera subir al grupo de alabanza para acompañarnos y que podamos acercarnos sin temor, sin miedo a los que puedan llamar borrachos a los que están llenos del Espíritu. No seamos tampoco de los que llaman borrachos a los que están llenos del Espíritu.